Cuando entre los años 1912 y 1913 Sigmund Freud escribía Tótem y Tabú, no estaba atendiendo pacientes. No porque hubiera abandonado la práctica del psicoanálisis, sino porque había decidido aplicarlo a un objeto radicalmente distinto. En plena ruptura con Carl Jung, quien hasta entonces había sido su heredero intelectual, las diferencias entre ellos acerca de la concepción del inconsciente hicieron que Freud radicalizara su proyecto. El psicoanálisis ya no sería solo una terapia individual, sino una herramienta para interpretar las bases culturales que sostienen la civilización. Es especialmente en tres de sus textos, Tótem y Tabú de 1913, El porvenir de una ilusión de 1927 y El malestar en la cultura de 1930, donde este enfoque se vuelve evidente. Freud deja de centrarse en los síntomas individuales y se enfrasca en las estructuras universales del ser humano en sociedad. Por eso estos escritos han sido considerados los más culturales, antropológicos y filosóficos de todo el corpus freudiano. Es que Freud aborda en ellos los grandes temas de la filosofía: el mal, la ley, la libertad, el sufrimiento, el deseo, la verdad. Por eso algunos autores llaman a este conjunto su metapsicología cultural, meta del griego más allá de, en este caso de lo descriptivo y lo concreto, y cultural porque se aboca a la dimensión colectiva, simbólica e histórica de la estructura psíquica. Si vamos entonces al primero de los libros anunciados, Tótem y Tabú, algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos, vemos que Freud aclara en el prólogo: los 4 ensayos que siguen, publicados en los 2 primeros volúmenes de la revista Imago, por mí dirigida, bajo el título que sirve de subtítulo al presente libro, equivalen a un primer intento mío de aplicar puntos de vista y conclusiones del psicoanálisis a unos problemas todavía no resueltos de la psicología de los pueblos. Freud destaca aquí que los 2 conceptos que dan nombre al libro, es decir, tótem y tabú, no reciben en él un tratamiento simétrico, porque mientras que los tabúes siguen existiendo y teniendo fuerza incluso en las sociedades modernas, el totemismo ya no forma parte de ellas, dado que ha sido desplazado por el progreso técnico y social. En el primer capítulo, entonces, titulado significativamente El horror al incesto, Freud observa las costumbres de pueblos a los que llama salvajes y semisalvajes, no como formas de vida marginales, sino como representantes conservados de un estadio anterior del desarrollo humano. El rasgo que le interesa destacar en esta etapa es la existencia de un rechazo extremadamente severo hacia el incesto. Este es para Freud un tabú primordial. El hecho de que estos pueblos adopten medidas rigurosas para evitar los vínculos incestuosos implica para él que dichos deseos existen y que son lo suficientemente amenazantes como para exigir defensas colectivas. Por otro lado, en estas culturas, sin autoridad centralizada ni religión institucional, el totemismo cumple la función de organizar la vida colectiva. Cada tribu se divide en clanes regidos por un tótem, un animal, una planta o un fenómeno natural que encarna el antepasado y protector del grupo. Este ser natural, representado por el tótem, no puede ser matado ni comido. Y la infracción a esta regla constituye una violación sagrada. De este modo, en una sociedad totémica, se imponen el tabú de matar o comer al tótem y el tabú del incesto. Freud incluso remarca en el prólogo que este tipo de tabúes
operan como una suerte de imperativo categórico kantiano, es decir, como una fuente básica y universal de la moralidad. En el segundo capítulo, El tabú y la ambivalencia de las mociones de sentimiento, Freud aborda en mayor profundidad el concepto de tabú y revela una ambigüedad en su significado, ya que este alude a la vez a lo sagrado y a lo impuro, a lo prohibido y a lo venerado. Freud ve en estas prohibiciones sociales un intento de frenar impulsos intensamente deseados, pero reprimidos con horror. Además, este análisis deja entrever cómo las estructuras sociales derivan de esa severa represión y cómo el inconsciente no es solo un fenómeno individual, sino también colectivo. En el tercer capítulo, Animismo, magia y omnipotencia de los pensamientos, Freud plantea que el pensamiento de estos pueblos no es irracional, sino que sigue una lógica inconsciente distinta de la lógica racional moderna. Una característica central es así que son animistas, es decir, que atribuyen alma a todas las cosas. Árboles, piedras, tormentas, animales. Por otra parte, no distinguen claramente entre lo interno y lo externo. Para ellos, desear equivale a hacer. De ahí surge la creencia en la magia, basada en lo que Freud denomina la omnipotencia del pensamiento, es decir, la creencia inconsciente de que pensar algo equivale a que eso pueda ocurrir en la realidad. Freud distingue entonces dos formas de magia: la magia imitativa, donde representar algo produce su efecto, como por ejemplo dañar una imagen del enemigo para agredirlo a distancia, o hacer algo que se parezca a la lluvia para provocarla. Por otro lado está la magia contagiosa, donde el contacto garantiza una influencia permanente, como por ejemplo usar algo que pertenece a una persona para influir en ella. Lo importante es entonces para Freud que este tipo de pensamiento mágico no pertenece solo a los pueblos así llamados en su época primitivos, sino que reaparece en la infancia y en las neurosis. Por ejemplo, como él mismo relata en su autobiografía de 1925 y en algunas cartas, cuando era pequeño nació su hermano Julius. En sus celos infantiles, él deseaba secretamente que el nuevo bebé desapareciera. Y el hecho real es que el hermano poco después efectivamente murió. Por lo que relata Freud que ese hecho que lo conmocionó profundamente es el típico suceso en el que más adelante aparece una culpa inconsciente que puede cristalizarse como síntoma neurótico. Por lo tanto, la neurosis, según Freud, surge del conflicto entre los deseos inconscientes del sujeto y las exigencias de la realidad. Este conflicto, reprimido y no resuelto, se manifiesta en síntomas como angustia, fobias, obsesiones o inhibiciones. En otras palabras, la neurosis es una solución de compromiso, el modo en que el psiquismo humano intenta lidiar con lo inaceptable, sin poder enfrentarlo directamente. Y por eso Freud sostiene que el pensamiento mágico no ha sido superado, sino meramente reprimido. Vive en el inconsciente desde donde continúa dando forma a gran parte de nuestra cultura. Es entonces en el cuarto ensayo, El retorno del totemismo en la infancia, en el que Freud introduce la hipótesis más ambiciosa del libro. Para ello retoma una conjetura de Charles Darwin en su obra El origen del hombre, de 1871, quien en el capítulo 21 dice:
Los hombres primitivos probablemente vivieron en pequeñas hordas, en las cuales el macho más fuerte usurpaba el poder sobre los demás. Este macho podría haber expulsado a los demás machos adultos y mantenido relaciones sexuales con las hembras. Freud recoge entonces esta hipótesis antropológica de Darwin para construir su relato del asesinato del padre primordial, convirtiéndolo así en un mito fundacional psicoanalítico. Así lo narra Freud. Hay ahí un padre violento, celoso, que se reserva todas las hembras para sí y expulsa a los hijos varones cuando crecen, y nada más. Un día, los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron al padre, y así pusieron fin a la horda paterna. Unidos osaron hacer y llevaron a cabo lo que individualmente les habría sido imposible. Que devoraran al muerto era cosa natural para unos salvajes caníbales. El violento padre primordial era, por cierto, el arquetipo envidiado y temido de cada uno de los miembros de la banda de hermanos, que ahora, en el acto de la devoración, consumaban la identificación con él. Cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. El banquete totémico, acaso la primera fiesta de la humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de aquella hazaña memorable y criminal, con la cual tuvieron comienzo tantas cosas: las organizaciones sociales, las limitaciones éticas y la religión. Por lo tanto, y esto es crucial en la hipótesis de Freud, el tótem puede ser sustituido por la figura del padre. Y esto lo lleva a la conclusión que está buscando, porque dice: si el animal totémico es el padre, los dos principales mandamientos del totemismo, los dos preceptos tabú que constituyen su núcleo, el de no matar al tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden por su contenido con los dos crímenes de Edipo, quien mató a su padre y tomó por mujer a su madre, y con los deseos primordiales del niño, cuya represión insuficiente o cuyo nuevo despertar constituye quizás el núcleo de todas las psiconeurosis. Es decir, Freud está proponiendo aquí que los tabúes del totemismo ancestral y el complejo de Edipo tienen la misma estructura simbólica. No son solo hechos mitológicos o culturales, sino que representan deseos inconscientes universales de la infancia, ya que el niño en su fantasía inconsciente desea eliminar al padre, a quien ve como figura rival, y quedarse con su madre, quien se le presenta como figura de amor, lo que constituye el núcleo del complejo de Edipo. Por lo tanto, la importante conclusión de Freud en Tótem y Tabú es la idea de que el parricidio original ha dejado una huella inconsciente transgeneracional, una culpa heredada capaz de fundar el orden social, dando origen a la ley, la religión y la cultura. Llegamos entonces al segundo texto convocado aquí, El porvenir de una ilusión, y veremos allí cómo si en Tótem y Tabú la narrativa mítica funcionaba como una genealogía simbólica capaz de explicar la base arcaica de la ley y la religión, ahora, en El porvenir de una ilusión, Freud retoma esa línea de pensamiento desplazándola hacia un análisis del fenómeno religioso en sí mismo. Dice Freud: con el paso del tiempo se observan por primera vez regularidades y leyes en los fenómenos de la naturaleza,
cuyas fuerzas pierden entonces sus rasgos humanos. Pero el desvalimiento de los seres humanos permanece, y con él su añoranza del Padre y los dioses. Estos retienen su triple misión: desterrar los terrores de la naturaleza, reconciliar con la crueldad del destino, en particular como se presenta en la muerte, y resarcir por las penas y privaciones que la convivencia cultural impone al hombre. Es aquí entonces donde la religión intenta cumplir su misión a través de promesas consoladoras. Y promete mucho. Promete que todo lo que ocurre es conducido por una inteligencia superior hacia el bien. Promete que esta providencia, aunque en apariencia severa, vela amorosamente por cada uno de nosotros, que garantiza que ni siquiera la muerte sea el fin, sino el paso hacia otra forma de existencia superior. La religión promete también que las leyes éticas humanas están bajo la custodia de un Dios omnipotente. Promete que el bien será premiado y el mal castigado, ya sea en esta vida o en una vida futura. La religión así ofrece sentido, compensación y un cierre coherente de lo que ocurre en nuestras vidas. Por otra parte, las propiedades atribuidas a esta divinidad única, sabiduría, bondad, justicia, condensan las más valiosas cualidades que antes se distribuían en los dioses del politeísmo. Por lo tanto, no es raro que las representaciones religiosas sean consideradas por la cultura como su patrimonio más preciado, incluso más valiosas que las conquistas técnicas. Es que se asume que sin las promesas religiosas, la vida sería imposible. Sin embargo, Freud se pregunta, ¿pero cuál es en última instancia su verdadero valor? Porque para él, estas ideas surgen del mismo impulso que otros logros culturales: la necesidad de protección frente a un mundo incontrolable. Para Freud, entonces, estas doctrinas no son sino ilusiones, de allí el título de su ensayo, El porvenir de una ilusión. Por lo tanto, llegado a este punto, dice Freud sinceramente convencido: el hombre no puede permanecer enteramente niño. A la postre tiene que lanzarse fuera, a la vida hostil. Puede llamarse a esto educación para la realidad. Perdiendo sus esperanzas en el más allá y concentrando en la vida terrenal todas las fuerzas liberadas, logrará probablemente que la vida se vuelva soportable para todos y la cultura no sofoque a nadie más. Por su parte, Freud era plenamente consciente del escándalo que podían provocar sus críticas a la religión, pero lo asumía como un costo necesario de su proyecto intelectual. Y de hecho, en varias partes del texto, anticipa las reacciones negativas que sus palabras tendrán y se defiende explícitamente. Sé muy bien, dice, cuánto escándalo y qué airadas contradicciones provocarán estas opiniones mías. No obstante, piensa que quienes compartan su actitud podrán decir sin lamentarse, junto con el poeta Heinrich Heine: dejemos los cielos a ángeles y gorriones. Tras el tránsito por su análisis de la religión, Freud llega al tercer escrito anunciado aquí: El malestar en la cultura. Para desarrollar su argumento, Freud comienza narrando la reacción de un amigo, el escritor francés Romain Rolland, quien cuando leyó El porvenir de una ilusión antes de su publicación, le escribió luego para mencionarle que aunque compartía muchas de sus críticas a las instituciones religiosas, echaba de menos en el análisis de Freud una dimensión esencial:
lo que él llamaba el sentimiento oceánico. Esa sensación de infinitud y fusión con el universo que no proviene ni de dogmas ni de ritos, sino de una experiencia interior directa y profunda. Según Roland, ese sentimiento sería la verdadera raíz de lo religioso, anterior a cualquier sistema de creencias. Freud responde entonces con interés, pero también con escepticismo. Dice que él no ha experimentado nunca ese sentimiento, aun cuando reconozca que otras personas, como Roland, pueden haberlo vivenciado genuinamente. Por lo tanto, en lugar de aceptarlo como una evidencia de espiritualidad originaria, Freud pasa a explicarlo psicoanalíticamente. Así, siguiendo el hilo de su propia teoría, Freud interpreta aquí aquel sentimiento como un residuo de una etapa temprana del psiquismo infantil, en la que el yo no se diferenciaba todavía claramente del mundo exterior. Por lo tanto, para él, se trata, como ya adelantó, del desvalimiento infantil y la añoranza del padre protector. En otras palabras, para Freud, la religión pretende ofrecer consuelo frente al sufrimiento. Dice, ¿qué es lo que los seres humanos mismos dejan discernir por su conducta como fin y propósito de su vida? ¿Qué es lo que exigen de ella, lo que en ella quieren alcanzar? No es difícil acertar con la respuesta. Quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Esta aspiración tiene dos costados, una meta positiva y una negativa. Por una parte, quieren la ausencia de dolor y de displacer. Por la otra, vivenciar intensos sentimientos de placer. En su estricto sentido literal, dicha se refiere solo a lo segundo. Freud reitera entonces las tres fuentes de sufrimiento ya mencionadas en su obra anterior. El cuerpo, por su deterioro constante y luego la llegada de la muerte, el mundo exterior, es decir, las amenazas de la naturaleza, y en tercer lugar, las relaciones con los demás. Y afirma ahora que ante esto, los humanos desde siempre han venido ensayando diversos medios de evasión o de defensa, entre ellos el retiro del mundo, mediante el aislamiento voluntario o el ascetismo, el uso de sustancias, como el alcohol o los narcóticos, la sublimación de sus deseos a través del arte, la ciencia y el trabajo, las relaciones amorosas y también, evidentemente, la religión, aunque para él a costa de renunciar a la verdad. Llegando entonces al núcleo de su argumentación, Freud analiza una afirmación sorprendente. La cultura misma es la culpable de gran parte de nuestro sufrimiento. Por un lado, dice, este juicio puede parecer asombroso, ya que todo lo que utilizamos para defendernos del sufrimiento forma parte justamente de la cultura. ¿Cómo es entonces posible que nos volvamos contra ella? En parte, dice, es porque sus exigencias nos resultan frustrantes. Por ejemplo, el ser humano moderno se ha convertido en un dios prótesis. Gracias a la técnica extiende sus sentidos y capacidades, pero estas extensiones no se integran de forma armónica en su vida psíquica. Otro de los elementos clave de la cultura es su modo de organizar los vínculos sociales, la forma en que las personas se relacionan entre sí como familiares, amantes, vecinos, ciudadanos. Ocurre que estos vínculos se regulan mediante normas, y esa regulación implica renuncias en forma de prohibiciones que ponen límites a los propios deseos. Sin embargo, esos deseos continúan operando en los individuos de forma inconsciente. Es entonces cuando aparecen los síntomas neuróticos, meros sustitutos insatisfactorios del deseo que en sí mismos causan sufrimiento y conflictos con la sociedad.
Más aún, la mencionada restricción a la sexualidad no es la única exigencia que impone la cultura. La más profunda es otra, la limitación de la agresividad. Freud identifica aquí una pulsión de muerte o inclinación agresiva originaria, autónoma, que perturba los vínculos humanos y pone a la convivencia en un riesgo de constante desintegración. Por lo tanto, para contener estas dos amenazas, la cultura moviliza todos sus recursos. Propone vínculos amorosos, así llamados de meta inhibida, dado que redirigen la libido sexual hacia otras formas de afectividad, tales como el amor fraternal, la amistad, el cariño, la devoción. Y formula mandamientos éticos como ama a tu prójimo como a ti mismo, que sin embargo para Freud contradicen directamente a la naturaleza humana. Es que el ser humano, piensa él, no está naturalmente inclinado a amar al otro, a todo otro. El amor en su forma más profunda, afirma, es selectivo y se vincula al deseo o a la identificación con el otro, o en todo caso al interés por alguna razón. Pero pretender que se ame de igual modo a todos, incluso al extraño, al indiferente o al enemigo, es para él desconocer los límites reales de la capacidad libidinal del sujeto. Más aún, y aquí está la clave de toda su argumentación, cuando la cultura impide que la agresión natural de los seres humanos se vuelque hacia el exterior, ésta se convierte en intrapsíquica. Es de esa energía psíquica redirigida que surge el super-yo, una instancia moral que castiga al yo con la misma severidad con la que éste habría deseado agredir a otros. Inicialmente, en la infancia, dice Freud, la culpa es interesada, se manifiesta solo por el miedo a que lo que hemos hecho nos haga perder el amor de los demás. Pero cuando el super-yo ya se ha configurado, esa amenaza se vuelve permanente e incluso llega a ser independiente del propio acto. Basta con desear algo en principio prohibido para sentir culpa. Es por eso que Freud retoma aquí la idea del asesinato del padre primordial. Según su análisis, el arrepentimiento posterior a ese acto es el fundador de todo psiquismo humano, ya que en primer lugar se consuma el acto en el que el odio hacia el padre se satisface, pero luego el amor reaparece bajo la forma del sentimiento de culpabilidad. Y como la agresión hacia el padre se repite en cada generación, porque cada sujeto debe atravesar psíquicamente ese mismo conflicto con la ley, la autoridad o el límite, también la culpa se perpetúa. Por lo tanto, Freud presenta aquí a la cultura como el producto de dos grandes fuerzas en tensión. Dice, en algún momento de esta indagación se nos impuso la idea de que la cultura es un proceso particular que abarca la humanidad toda en su transcurrir, y seguimos cautivados por esa idea. Ahora agregamos que sería un proceso al servicio del Eros, que quiere reunir a los individuos aislados, luego a las familias, después a etnias, pueblos, naciones, en una gran unidad, la humanidad. ¿Por qué deba acontecer así? No lo sabemos. Sería precisamente la obra del Eros. Pero de inmediato agrega su contracara. Ahora bien, a este programa de la cultura se opone la pulsión agresiva natural de los seres humanos, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno. De este modo, para él, la cultura se configura como el escenario de una lucha permanente entre esas dos fuerzas fundamentales, Eros y la pulsión de muerte, es decir, el impulso de crear lazos entre los seres humanos y el impulso de deshacerlos.
Y por eso, según el malestar en la cultura, la neurosis ya no es una excepción ni un trastorno individual que podría evitarse, sino un síntoma inevitable del proceso que hace viable la vida en común. Es posible que en estas 3 obras Freud refleje un cierto tono de desesperanza. Sin embargo, él nunca cae en el nihilismo. Sus expectativas no radican en el consuelo complaciente, sino en una forma de madura lucidez. Y en esta tarea está convencido de que el psicoanálisis, aunque no pueda llegar a curar el alma, sí es capaz de pensar el síntoma, en su recurso paciente a la palabra y la escucha atenta. Quizás entonces su apuesta más esperanzadora no esté tanto en sus respuestas como en el método mismo que utiliza: pensar más allá de las ilusiones y abrir en medio del malestar la posibilidad de que al menos algo de aquel sufrimiento cobre sentido.